Hola a todas las amigas y a todos los amigos de la Casa de las Américas. Soy Adriana Lisboa, escritora brasileña, y voy a leerles un breve pasaje de mi última novela que se publicó en Brasil, llamada Todos os Santos, aquí en traducción de Miguel Colef, de la Universidad de Córdoba. Común aquel día de Todos los Santos, un domingo de nuestra infancia, el sol tostando Río de Janeiro, la ciudad quejándose del calor que comenzaba, un buen estirón por delante hasta las aguas del fin del verano, las personas en sus casas elongando los músculos, haciendo crujir las articulaciones, permitiéndose unos instantes de pereza en la cama, un poco más atentas al pormenor del amor, a la gracia del café, aprovechando un diario sin apuro, un disco en la vitrola, una canción que surgía casi como sacada de dentro del sueño. Para nosotros el domingo era día de feria, día de agarrar la bolsa, de hacer compras, de ir a buscar tomates, repollo, mandioca, ananás, naranjas, flores también si había disponibles. Hoy tenemos mango grande al precio del chico. A Mauro y a mí nos gustaba acompañar a nuestro papá a la feria. Él nos dejaba comprar un paquete de galletitas de yuca. Llevaba 2 grandes bolsas de arpillera que volvían pesadas. Y sin embargo, qué sorpresa nos tenía reservado ese día, ¿no es cierto, André? Hoy, cuando miro hacia atrás, habiendo pasado ya 3 décadas, me doy cuenta de que el bicho estaba ahí, pisando nuestros talones. El bicho que de ahí en adelante amenazaba con alcanzarnos y mordernos. Nunca se iba demasiado lejos, ni siquiera en esos largos periodos en que creímos haberlo despistado. Hay siempre un momento en la vida en que tarde o temprano ese bicho se manifiesta. Y debemos ser rápidos para que no nos agarre. Dicen que es así que se comienza a ser adulto. Para nosotros 3 coincidió con ese domingo. Sí, buenas tardes. Acabamos de escuchar a la narradora brasileña Adriana Lisboa, una de las colaboradoras de este nuevo número de la revista Casa que presentamos, el 302-303, con un fuerte peso, ya lo veremos, en la nueva novela latinoamericana. El número, bueno, ante todo debo decir que normalmente desde que empezó la pandemia acostumbramos a presentar el número en familia, y ha sido usual a lo largo de este año largo ya, casi 2 años, que lo presentemos tanto yo como Aurelio Alonso, el subdirector de la revista, por razones de fuerza mayor, Aurelio, e incluso algunos de los colaboradores de la revista de este número no han podido estar aquí. Se encuentra parte del equipo la realizadora Roxana Monduy, el diseñador Ricardo Rafael Villares y algunos otros compañeros de la casa o visitantes. El número está ilustrado con obras de un artista extraordinario, uno de los grandes artistas latinoamericanos, el argentino León Ferrari, no por azar. Seguramente todos ustedes recuerdan que en 2020 se cumplió el centenario del nacimiento de Ferrari, un viejo amigo además de la Casa de las Américas, a donde vino ya en los años 70 por primera vez, aunque fue, si mal no recuerdo, 81 o 84, cuando hizo aquí su primera exposición personal. Bueno, con ese motivo del centenario, un poco desplazado por la propia pandemia, la Dirección de Artes Plásticas de la Casa organizó un año temático León Ferrari, siguiendo la tradición que se inició con el año Mata y se ha seguido en varias ocasiones con otros años temáticos. En cuanto a Ferrari, ha sido una exposición virtual que se puede ver en el sitio de la casa, de parte de su extraordinaria y extravagante obra, muy disímil entre sí muchas de las piezas de Ferrari. Basta ojear un poco, ojear virtualmente
este número de casa que ya está disponible en nuestro sitio para darse cuenta del espectro enorme que cubre Ferrari, lo mismo en pintura que en grabado, en libros de objetos, en escultura, en collage. Ese Ferrari además muy provocador, o sea, sabía ser un gran formalista y al mismo tiempo un gran artista político y un provocador. Sobre Ferrari y sobre el año Ferrari precisamente trata la sección de artes visuales que escribió la directora del Departamento de Artes Plásticas, Silvia Llanes. Nos hace un recorrido somero por la presencia de Ferrari en Cuba y en la casa, por el sentido mismo de los años temáticos que organiza ese departamento y en particular por el significado de la obra de Ferrari. Es también un número al que le llega a las artes plásticas por varios costados. El número con el que se abre, el texto, perdón, con el que se abre esta entrega es de Luisa Campuzano y es uno de los más hermosos trabajos sobre la relación entre Lezama y Mariano, o sea, el gran escritor, el gran poeta y el gran pintor que fue, como sabemos, presidente de la Casa de las Américas durante algunos años. Ellos se conocieron en el año 37, en fecha muy temprana. Mariano acababa de regresar de México y a partir de ahí se va tejiendo una fructífera, hermosa y fructífera relación que Luisa Campuzano sabe tratar de manera, yo lo comentaba con ella, que me sorprendió no solo la parte, digamos así, documental, académica, o sea, todo lo que rescató Campuzano, sino también al mismo tiempo lo hizo con una gracia particular, lo hizo ella me decía, quise hacerlo más o menos como, es un ensayo en el sentido tradicional, no en el sentido monográfico del término, sino en el sentido de Montaigne, digamos, de ensayar, y se puede leer como una narración. Es también una novela, cómo caminaban por La Habana, Lezama y Mariano, cómo se fue tejiendo esa amistad, que a veces también fue difícil, que también implicó en algún momento una ruptura, como conocen a Pepe Rodríguez Feo, como en el momento que se produce el gran cisma en la revista Orígenes, Mariano toma partido contra Lezama y Lezama no se lo perdonaría hasta muchos años después, hasta después ya de la Revolución. Y entonces es interesante toda esa relación muy hermosa entre ambos. Incluso hay cosas que yo desconocía, por ejemplo, que en el año 39 Mariano y Portocarrero quisieron hacer una revista, habían hecho ya una revista juntos de plástica y querían hacer una nueva revista. Se tropiezan con Lezama y Lezama dice, no, ustedes no tienen que hacer ninguna nueva revista, ustedes tienen que sumarse a Espuela de Plata, dice. Los convenció en 5 minutos de que ellos no necesitaban una revista propia, sino sumarse al proyecto lezamiano, que él era, Lezama, entre otras cosas, eso, ¿no? Un gran armador de proyectos culturales. Y hay también otro texto sobre plástica, que es el de Ana Niria Albo Díaz sobre Ana Mendieta. Ana Mendieta vista desde las narraciones de Sonia Rivera Valdés. Sonia Rivera Valdés, en su libro Historias de Mujeres Grandes y Chiquitas, incluye unas historias que se llaman Ana en 4 tiempos. Entonces, a partir de eso, es la experiencia de Ana Mendieta, la gran artista cubana prematuramente muerta, presumiblemente asesinada, vivió, cómo las vivió Ana Mendieta y cómo las escribió luego Sonia Rivera Valdés. Entonces, son los costados, digamos, de artes plásticas de esta revista. Pero el grueso del número, volveré a otros temas, el grueso del número es una sección, no, más de una sección dedicada a la actual novela en el continente. Lo que escucharon al principio, el fragmento que escucharon de Adriana Lisboa, es un pedacito mínimo del texto de ella que se incluye aquí, de su última novela, y le pedimos a otros 3 de los novelistas incluidos en el número que enviaran unas grabaciones sobre esos textos, y ahora vamos a escuchar una de Margarita García Roballo, que es una autora colombiana, seguramente a todos les suena porque fue Premio Casa de las Américas hace unos pocos años en género cuento, ha tenido además mucho éxito internacional también recientemente, y Margarita nos grabó, nos mandó un audio de un fragmento de su obra. Entonces escucharemos a Margarita.
Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado. Primero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en un barco y cuando se da cuenta de que nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo. Yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima y yo estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar, casi nadie salía del medio. En el medio vivía la gente insalvable. Allí no será tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre, entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirse. Cuando todos los intentos fallaban, era lo que solía pasar, desaparecía la autoconciencia y en ese punto ya todo estaba perdido. Mi familia, por ejemplo, no tenía autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba, por allá lejos, en su pedestal de humo, y por lo general lo conseguían. Mi papá era un señor bastante inútil. Se la pasaba todo el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían importantísimas para que el mundo siguiera su curso. Cosas como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando. Pero siempre le robaban. Su amigo Félix, que manejaba la furgoneta de una farmacia, le venía con las quejas. Por allá había el muérgano que te maneja el taxi. ¿Por dónde? Por la Santander, gastando rueda con una putica. Mi papá echaba y contrataba choferes cada día de por medio y eso le servía. 1, para sentirse poderoso. 2, para no pensar en nada más. Sí, bueno, después de escuchar a Margarita García Roballo, les cuento que quisimos, repito, dedicar un amplio espacio a la novela dentro de este número. Ahí el grueso es la sección tradicionalmente llamada Letras, que esta vez se titula 14 novelistas, son los que están incluidos, pero al mismo tiempo, tanto en la sección Hechos e Ideas como en la sección de libros, nos centramos también, por supuesto, en la novela. Hay uno de los textos reflexivos sobre la novela latinoamericana, es el de Raúl Vallejo, el escritor ecuatoriano también bastante publicado y conocido en Cuba, colaborador también de nuestra publicación, que fue el discurso que él leyó al hacerse miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Nos envió una versión del discurso que leyó allí, que son 5 novelas ecuatorianas, lo hipertextual en 5 novelas ecuatorianas a partir del gran icono, digamos, de la hipertextualidad en la novelística en lengua española, que es El Quijote. Él parte de una novela de Juan Montalvo de 1830 y tantos hasta novelas mucho más recientes. El autor más reciente es Marcelo Báez, nacido en el año 68, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de 5 novelas ecuatorianas, logra armar todo un universo. También hay un texto en esa misma sección, un texto también reflexivo de María Cristina Secchi, una estudiosa italiana, sobre la novela peruana, sobre novelistas peruanos que a partir de entrevistas, algunas entrevistas ya previas u otras, dice ella, armadas a lo largo de estos meses pandémicos, fue haciendo también, hilvanando, haciendo un ensayo muy interesante sobre las posturas, las pasiones, los intereses y digamos, el sentido de la obra de varios autores peruanos. En la sección libros también se dedican varias reseñas a libros actuales, y hay también una nota sobre un autor raro, un novelista raro, Carlos Busquet, argentino, que murió prematuramente a los 50 años, dejó solo 2 libros, pero son esos autores extraños que van mucho más allá su obra, permanece mucho más allá, no solo de sus respectivas vidas, sino también de esa obra tan pequeña en términos numéricos. Pero repito, el grueso es esta sección de 14 novelistas en que quisimos que tuviera un espectro bastante amplio de edades, de países, por supuesto de géneros, de intereses, de estéticas distintas. Muchos de ellos son conocidos entre nosotros. Bueno, Adriana Lisboa y Margarita García Roballo, a quien ya vimos, están publicadas en Cuba y de hecho por la Casa de las Américas, pero también están Rey Andújar, que es conocido nuestro, Marta Ponte Alsina, de la puertorriqueña, Giuseppe Caputo, un autor muy interesante, colombiano. Varios de estos autores están en esas listas que no hay que tomarse demasiado en serio, pero siempre también son útiles para seguir lo que se está produciendo actualmente, las listas de Granta, de Bogotá, sobre los autores más leídos del momento, y otros no aparecen en estas listas, simplemente son gente que hemos leído y nos interesa. Carlos Fonseca, Sergio Gutiérrez Negrón, también bastante conocido aquí, Ángel Hernández Núñez, en fin, Ana Quiroga, Rodrigo Rey Rosa,
Fernanda Trías, Ariel Urquiza, y me gustaría cerrar mencionando también a Juan Villoro, porque hemos querido también que haya desde autores como Juan Villoro, Rey Rosa de los años 50, hasta autores nacidos en los 80. Entonces, de los cuatro materiales que nos enviaron, hay también una lectura de Juan Villoro que les propongo escuchar. Los viejos soñamos con más fuerza, le oyó decir a Luis Buñuel en la legendaria cafetería La Veiga. Nunca olvidaría los ojos descomunalmente abiertos del cineasta, sus manos grandes de luchador, su voz levemente rasposa. En la oscuridad de un cine le gustaba ver el cono luminoso que salía de la cabina de proyección y en el que flotaban corpúsculos de polvo que parecían chispas. La voz de Buñuel tenía esa cualidad, un resplandor nimbado de impurezas. A los 15 años, gracias al amigo de un amigo, logró colarse en la tertulia de La Veiga. Bebió un café con leche en un vaso de vidrio grueso, mientras el viejo león expresaba su deseo de filmar como quien dirige un sueño. Aquella tarde contó que cuando el cine llegó a Zaragoza, la gente se asustaba con los movimientos y tenía que hacer un enorme esfuerzo físico para seguirlos. Acababan agotados. Ir al cine era como ir al gimnasio. Ahora pongo el mismo empeño en soñar. Dormir cansa. Buñuel se llevó a los labios una bebida que en su inexperiencia Diego no alcanzó a descifrar. Lo hacía despacio, como si bebiera mercurio. Buñuel hablaba con seguridad, pero en un tono llano, ajeno a cualquier alarde. Tenía una extraña forma de ser, simultáneamente, simbólico y literal. Un amigo le diría, años después, que cualquier frase de Buñuel podía ser entendida a la francesa o a la aragonesa, en clave metafórica o con granítico realismo. Esa tarde, el cineasta contó la leyenda de un pintor que comía cerdo crudo para tener las pesadillas que luego pintaba. El más célebre de sus cuadros se llamaba, precisamente, La pesadilla. En ese lienzo, la cabeza de un caballo asoma tras una cortina para espiar a una mujer que yace desmayada bajo el influjo de una criatura demoníaca. Buñuel describió el cuadro en detalle y elogió el deseo del pintor de concebir pesadillas comiendo cerdo crudo y comentó que él se conformaba con el jamón serrano. Sí, bueno, después de escuchar a Juan Villoro en ese fragmento buñuelesco de su novela, quiero referirme para terminar a dos secciones que nos tocan bastante de cerca. La primera nos toca muy de cerca porque está dedicada, vocación dedicada a Roberto Fernández Retamar, se llama Roberto Fernández Retamar, abierto a lo imprevisible, que es una frase que él usa en una entrevista, una larga entrevista que él le concedió al ensayista y profesor brasileño João César de Castro Rocha en el año 2008. Recuerdo que cuando vino João César de Castro Rocha a La Habana, estuvo de jurado en el Premio Casa de las Américas, coordinó esta entrevista con Retamar, después viajó a Cuba solo para grabarla y estuvieron una semana trabajando juntos, fue una entrevista filmada y al final hablaron de lo humano y lo divino y al final, sin embargo, Retamar no quedó satisfecho con aquella entrevista y le pidió a João César desecharla. Nunca se publicó y recientemente entre la papelería de Retamar que guarda su hija Lady Fernández de Juan encontró esa larga entrevista y se puso a leerla y efectivamente recordaba a ella que Retamar no había querido publicarla y sin embargo encontró fragmentos que le parecían que eran perfectamente rescatables, no solo rescatables sino importante darlos a conocer y nos dio este fragmento de esa larga entrevista que publicamos ahora con ese título y es hermoso y muy interesante. Retamar hay una parte dedicada a la Casa de las Américas con esa pasión con la que él hablaba de la Casa de las Américas, se remonta al año 65, dice, fue un año muy importante en mi vida porque apareció un ensayo que sería clave en toda su obra, Martí en su tercer mundo, dice, fue un texto particularmente importante. Ese año participé en el Congreso de Génova, el Congreso del Colombiano, que también fue un lugar donde se empezaron a conocer muchos escritores y pensadores intelectuales latinoamericanos y nació una comunidad muy fuerte de escritores. Al regreso, esa
famosa anécdota de que el avión de Cubana de Aviación en que tenían que regresar a Cuba se rompió, tuvieron que esperar varios días a que llegara otro avión y ahí coincidió varios días con el Che Guevara y tuvieron largos diálogos Roberto y el Che. Y al regresar, Aide Santa María lo llama para invitarlo a dirigir la revista Casa de las Américas. Así dice, fue una sucesión de hechos felices en mi vida y a partir de ahí comienza una larga relación con la institución que duró durante toda su vida. Tienes ese comienzo dedicado a la casa. Hay otro momento muy bonito, porque Retamar, por supuesto, lo hacía con la gracia y la inteligencia que le eran propias, que hablaba de las dos manos, la mano de escribir poesía y la mano de escribir ensayo, y cómo, aunque las dos cosas no eran exactamente igual, muchas veces se imbricaban y él mismo no entendía su obra separando una cosa de la otra. Y al final, concluye, no les quiero contar, digamos, lo que él dice mucho mejor, pero al final termina en una sección llamada El tiempo no pasa, comentando, dice él, cuando a Goethe, al final de su vida, ya era, Retamar creo que tenía 78 años en ese momento, dice, cuando a Goethe, al final de su vida, se vio que estaba ya abocado a la muerte, dice, Dios mío, y con tantas cosas que me quedan por hacer todavía, y Retamar le quedaban todavía, afortunadamente, varios años de vida, y cuántas cosas siempre tuvo por hacer. Y sin embargo, en momentos nunca se desprende de ese humor que le era característico. Cuando Joao César le sugiere, le pregunta cuáles son sus planes de publicación, o si va a recoger sus obras, toda su obra, el Retamar le está contando, dice, pero no hay que olvidar nunca lo que decía Darío, y de lo que el mismo Darío fue víctima. Dice, hay poetas que publican sus poesías completas, hay demasiado completas, eso mata a cualquier poeta que le publiquen versos menores, como los tiene todo el mundo, y del que el propio Darío fue víctima, y dice Retamar, no quisiera padecer como ellos. Y la otra sección de la que les quiero comentar para terminar es Páginas Salvadas, dedicada a dos cartas de Julio Cortázar, dos cartas desconocidas, tal vez inéditas, bueno, ya no son inéditas, de Julio Cortázar, que nos facilitó el albacea de Cortázar y de Aurora Bernardes, Alfred Font. Una de ellas está dirigida a una española que vivía en Estocolmo, Marina Torres. En el año 71 le envía a ella una carta, al parecer, rearmando esta historia, en que le pregunta, quiere traducir ella al sueco, tenía una revista, colaboraban con una revista en sueco, quería traducir un célebre poema, por decirlo de alguna manera, el propio Cortázar decía que era un poema que se llama Policrítica a la hora de los chacales, escritos a raíz de toda la polémica en torno a Alberto Padilla. Ya ustedes conocen esta carta porque la publicaron Abel Prieto y Jaime Gómez Triana, la dieron como adelanto en el libro de Fuera y Dentro del Juego, reflexiones en torno a ese momento que apareció en abril de este mismo año, publicado por la Casa de las Américas y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea, esa carta es ya publicada, pero sale de este empeño de la revista Casa. Y por la otra hay una carta dirigida a un editor importante, editor de la editorial alemana Surkamp, Siegfried Unsfeld, esta carta está en francés, el propio Alfred Font tuvo la gentileza de traducirla al español para que la publicáramos. Se conoce en francés y en alemán, pero no se conocía en español. Y es una carta un poco incómoda. Cortázar, recuerdo que mandaba cartas a La Habana. Las ediciones de la Casa de las Américas a veces, en ocasiones, han tenido más erratas de las deseables. Y eso a Cortázar, por supuesto, le molestaba mucho. Y recuerdo cuando la Casa publicó Rayuela, él sabía que una errata en Rayuela podía ser grave y una equivocación en aquellas remisiones a los capítulos, si fallaba eso, fallaba todo. Y recuerdo que él le mandó una carta a Mario Benedetti que decía, por favor, yo no estoy en La Habana, cuida esa edición como si fuera tuya, como si ese libro fuera un hijo para ti, que no, un error sería catastrófico. Entonces, él sufría amargamente las erratas y con los alemanes les fue fatal, por lo visto. Dice, no sé por qué no tengo suerte en alemán. Ya Rayuela, esto es año 81, creo, Rayuela había aparecido hacía 20 años en casi todas las lenguas más importantes, digamos, lenguas europeas, y en alemán no acababa de salir, salió más o menos en esa fecha. Y hay un libro de Cortázar, un libro difícil, como eran a veces los libros de Cortázar, Collage, un libro muy interesante, La Vuelta al Día en 80 Mundos,
que salió en español, salió en francés, salió en muchas lenguas y salió como Cortázar quería, y por alguna razón con los alemanes no fluyó aquello, se tomaron libertades que lo molestaron. Entonces esa carta es esa, la carta, digamos, de un autor un tanto molesto con un editor, un gran editor de una gran editorial. Entonces, bueno, nos pareció también interesante dar a conocer esa carta. Entonces, esto es más o menos lo que incluye este número de la Casa de las Américas. Y como les decía, que nos habían 4 de los colaboradores, nos habían enviado sus grabaciones. Queremos cerrar con una grabación que nos hizo también especialmente para la tarde de hoy una escritora argentina muy cercana a nosotros, Samantha Schweblin, se dio a conocer, hoy es bastante afamada en todo el territorio de la lengua, pero se dio a conocer a partir del premio que ganó aquí en la Casa de las Américas hace muchos años con su primer libro de cuentos. Entonces, para cerrar, les agradezco a todos su presencia, los invito a leer este número 302, 303 de Casa de las Américas, y cerramos con la invitación, digamos, con la lectura de Samantha Schweblin, que es también una invitación al acercarnos a este número. Gracias. Buenas tardes en Cuba, cariños desde Berlín, acá Samantha, y saludos también muy especialmente a todo el equipo de la revista de Casa de las Américas, que leía yo con tanta asiduidad cuando todavía estaba en Buenos Aires, y que extraño, Cuba también. Voy a leer los primeros párrafos de mi novela Kentuckys. Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se sentaron las 3 en el borde de la cama, frente a la cámara, se sacaron las remeras y, una a una, fueron quitándose los corpiños. Robin casi no tenía que mostrar, pero lo hizo igual, más atenta a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si querés sobrevivir en South Bend, le habían dicho ellas una vez, mejor hacerse amiga de las fuertes. La cámara estaba instalada en los ojos del peluche, y a veces el peluche giraba sobre las 3 ruedas escondidas bajo su base, avanzaba o retrocedía. Alguien lo manejaba desde algún otro lugar. No sabían quién era. Se veía como un osito panda simple y tosco, aunque en realidad se pareciera más a una pelota de rugby con una de las puntas rebanadas, lo que le permitía mantenerse en pie. Quienquiera que fuera el que estaba del otro lado de la cámara, intentaba seguirla sin perderse de nada. Así que Amy lo levantó y lo puso sobre una banqueta, para que las tetas quedaran a su altura. El peluche era de Robin, pero todo lo que tenía Robin también era de Katia y de Amy. Ese era el pacto de sangre que habían hecho el viernes y que las uniría para el resto de sus vidas. Y ahora cada una tenía que hacer su numerito, así que volvieron a vestirse. Amy regresó el peluche al piso, tomó el balde que ella misma había traído de la cocina y se lo colocó encima, tapándolo completamente. El balde se movió, nervioso y a ciegas por el cuarto. Chocaba con cuadernos, zapatos, ropa tirada, lo que parecía despertar aún más al peluche. Cuando Amy simuló que su respiración se agitaba y empezó a hacer gemidos de excitación, el balde se detuvo. Katia se unió al juego y ensayaron juntas un largo y profundo orgasmo simultáneo. Gracias.